buenos días desde todas las partes que se unen con nosotros. Como pueden ver, estamos aquí, el doctor Carlos Malamud y yo, y les damos la cordial bienvenida a este webinar que hemos organizado el Real Instituto Elcano, el Instituto de Ciencia Política, el ICP Hernán Echavarría Olozaga de Colombia, y COMEXI, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Hace algunas semanas, en el marco de un encuentro de la RIBEI, de la red de la cual formamos parte las tres instituciones, surgió la idea y la posibilidad de hacer un encuentro de esta naturaleza, considerando bueno, pues lo relevante de los hechos, el interés internacional en entender qué es lo que está sucediendo en Colombia, y es por eso que nos aventuramos a organizar este webinar en el que participan el doctor Carlos Malamud, el doctor Emilio Casinello y el doctor Andrés Molano, tres expertos que conocen muy bien la región, vinculados al análisis de estos temas. Y que bueno, estoy segurísima absolutamente que nos van a ayudar a entender y entender un poco el mapa de lo que está sucediendo en Colombia. Les cuento un poco la dinámica de la sesión. La idea es que los participantes nos expliquen y comenten sobre estos temas en función de dos enfoques principales: la encrucijada nacional, qué es lo que está sucediendo, cuál es el debate interno, y la perspectiva internacional, poder visualizar desde las distintas ópticas cómo se ve el tema. Ustedes van a ver en su pantalla una manita en una parte, que es la manita con la que se puede pedir la palabra. Si tienen problemas para escuchar, mándenos en el chat que tienen también ahí en la pantalla del Webex. Si tienen algún problema nos dicen, y Jorge Mireles, que es quien se encarga de estas cuestiones aquí en el Consejo, se comunicará con ustedes. Vamos a quitar el sonido perfecto, de los micrófonos, ya les avisaron. Entonces, bueno, permítanme hacerles una pequeña introducción de nuestros participantes. Yo soy Claudia Calvin, directora general de COMEXI. Algunos de ustedes ya los conozco, o a la mayoría. Participan en esta sesión Emilio Casinello, que es licenciado en Derecho por la Universidad de México y la Complutense de Madrid. Tiene un máster en Leyes en Harvard y fue profesor de Teoría del Estado y Derecho Internacional de la UNAM. En el Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido subdirector general de África, director general de organismos y conferencias internacionales, director general de Iberoamérica y director del Gabinete de Análisis y Previsión de Política Exterior. Ha estado encargado de negocios en las embajadas de Addis Abeba y Dar es Salaam. Es consejero cultural en México, ha sido consejero cultural y embajador de España en Angola y cónsul general en Nueva York. En fin, tiene como pueden ver, una larga trayectoria diplomática. Vicepresidente de la Fundación Euroamérica y fundador y primer secretario general del Consejo España-Estados Unidos, miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, y es miembro del Consejo Asesor de Casa Árabe y del Consejo de la Fundación Duques de Soria, Honorary Fellow de la Foreign Policy Association de Nueva York y patrono del Museo del Barrio de Nueva York y de la Fundación Museo Picasso de Málaga. Y es autor de Cultura y Economía Hispanas como un nuevo horizonte de cooperación, y de España, los hispanos, un proyecto estratégico. El doctor Carlos Malamud es investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, miembro de la Academia Nacional de la Historia de Argentina, y ha sido seleccionado como uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes según Global. Ha sido Senior Associate Member en el St. Anthony's College de la Universidad de Oxford e investigador visitante en la Universidad de los Andes con la Cátedra Corona 2003 y en la Universidad de Itela. Entre el 96 y el 2002 fue subdirector del Instituto Universitario Ortega y Gasset y director de su programa América Latina. De 2000 a 2002 fue director del Observatorio de Seguridad y Defensa en América Latina del mismo instituto y subdirector del Observatorio Electoral de América Latina.
de nueva mayoría, y es doctor en Historia de América por la Universidad Complutense. Andrés Molano es abogado constitucionalista de la Universidad del Rosario, licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás, tiene una maestría en Análisis de Problemas Políticos e Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, y es el profesor principal de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario y catedrático de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Y sus temas de interés son geopolítica, seguridad, gobernanza internacional, en fin. Como pueden ver, este Webex nos pinta para hacer un análisis y una conversación de interés para todos los participantes. Y bueno, empezaría por pedirle a cada uno de los participantes, y aprovechando que está aquí el doctor Malamud y que estamos en la misma ventana digital, que nos hiciera una pequeña introducción de cómo visualiza la problemática y cuáles serían los puntos a considerar en esta discusión. Bueno, el proceso de paz en Colombia ha tenido un punto de inflexión muy importante a partir del triunfo del no en el plebiscito el pasado 2 de octubre, y esto marca un antes y después en lo que parecía un camino imparable hacia la consolidación de la paz, sobre todo luego de celebrada la firma por todo lo alto en Cartagena de Indias con asistencia de múltiples mandatarios extranjeros. A partir de ahí nos instalamos en una nueva situación. En este momento hay un diálogo, una negociación a dos bandas. Por un lado, entre el gobierno colombiano y los representantes del no, que fue la opción triunfadora en el plebiscito, y simultáneamente, esto tiene lugar en Bogotá y simultáneamente en La Habana, un diálogo que es continuación del anterior entre el gobierno colombiano y los representantes de la FARC. El problema es una obra de ingeniería de la negociación, en el cual el gobierno colombiano, por un lado, tiene que incorporar una serie de propuestas del campo del no para modificar los tratados, y al mismo tiempo convencer a la FARC de que se modifiquen los tratados precisamente en ese punto. De alguna forma, esa obra de ingeniería consiste en que los del no deben entender que sus reformas son trascendentales, mientras que la FARC deben entender que las reformas introducidas son prácticamente cosméticas, lo cual plantea una situación bastante complicada. Simultáneamente, porque el tablero de las negociaciones no es sencillo, está a punto de abrirse la negociación con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, en Quito, una negociación que ha estado en vilo en las últimas jornadas porque esta organización terrorista mantenía todavía secuestrados, que era una de las líneas rojas puestas por el gobierno del presidente Santos para avanzar en la negociación. Entonces estamos en una situación complicada, marcada precisamente por ese triunfo del no en el plebiscito, un triunfo que evidentemente tiene distintas lecturas que supongo discutiremos a lo largo de los próximos minutos. Muchas gracias, Carlos. Andrés Molano, de Colombia, ¿qué nos podrías decir para poner sobre la mesa en esta discusión inicial? Gracias, Claudia. Es un placer para mí estarlos acompañando desde el Instituto de Ciencia Política. Espero que Carlos y tú se sigan encontrando más a menudo, porque cada vez que se encuentran hacemos una cosa de estas y es fantástico entonces cuando esto ocurre. Yo creo que podemos ir como llenando la canasta de temas a considerar. Carlos ya ha puesto algunos de ellos ahí a la vista. Yo añadiría tal vez unos 3 adicionales. El primero es que desde hace un mes, cuando justamente tuvo lugar la consulta sobre la refrendación del acuerdo de paz con las FARC, la primera sensación que muchos tuvieron, que muchos tuvimos, incluso podría incluirme, fue una sensación cercana al catastrofismo.
Y lo que se ha demostrado en el curso de este mes es que no hubo lugar a ese escenario catastrófico, que se han continuado, se ha mantenido, por ejemplo, el cese el fuego bilateral y definitivo. El presidente Santos primero le puso un término hasta finales de octubre y ahora se ha ampliado. Por otro lado, hace apenas unos días ha habido un intercambio de cartas entre el secretario general de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, como resultado del cual el Consejo de Seguridad ha confirmado, ha ratificado lo que ya había decidido en dos resoluciones previas, una en enero y otra en agosto, en relación con la misión política especial de Naciones Unidas. Es decir, el proceso ha seguido de alguna manera su marcha a pesar del resultado del no. Ahora bien, el resultado del no tomó por sorpresa, eso vale la pena reiterarlo, tanto a quienes promovían el no como a los partidarios del sí. Los partidarios del sí, y prefiero hablar de partidarios del sí, y no solamente del gobierno, y de partidarios del no, y no solamente de la oposición al gobierno, de un sector político específico. Ya tendremos ocasión de referirnos a la heterogeneidad de unos y de otros. Daban por descontado, y muchos también suponíamos que habría un triunfo del sí, aunque por supuesto no habría de ser un triunfo sustancialmente marcado, y había ya unos indicadores en las encuestas preliminares que daban a entender una especie de incongruencia que finalmente se reflejó en el resultado. Es decir, si a la gente se le preguntaba si votaría sí al acuerdo de paz, la gente decía que sí, pero luego cuando se le hacían preguntas más específicas sobre los puntos más polémicos y más controversiales, básicamente la elegibilidad de los comandantes de las FARC y los términos punitivos de la justicia transicional, tomaban distancia. Luego se trataba de un sí no muy convencido, ¿no? En ese escenario de triunfo inesperado del no, yo creo que el gobierno colombiano, el gobierno del presidente Santos, se vio obligado a hacer algo que hubiera sido deseable que hiciera mucho antes. El gobierno Santos, la estrategia de negociación del gobierno se centró en negociar con las FARC en La Habana, y mientras tanto descuidó una negociación interna, una negociación con actores políticos, con actores sociales relevantes en el plano interno, que no fueron eficientemente incorporados. Hubo algunos intentos, ¿no?, que fallaron de lado y lado, tanto del lado del gobierno como del lado de esos otros actores políticos sobre todo, pero no un proceso de participación, de socialización previa al acuerdo. Entonces se llegó a un resultado en la negociación en La Habana, y resulta que no se había negociado en Colombia la construcción de un consenso político, de un consenso social mínimo, básico, sobre el cual se pudiera dar el paso siguiente. Señalaría entonces que el resultado de hace un mes puso al gobierno en la obligación de compensar ese déficit de inclusión, y es lo que se ha venido produciendo. Y mi tercera y última idea en esta primera intervención. Finalmente lo que tuvimos en Colombia fue un ejercicio de democracia plebiscitaria. Y en ese ejercicio de democracia plebiscitaria, por supuesto que la gente no solo votó a propósito de los acuerdos de paz con las FARC. Hubo mucho ruido originado en muy diversos intereses, y en buena medida esto acabó convirtiéndose también hasta cierto punto en una especie de manifestación de voto de confianza o desconfianza en términos muy generales sobre el gobierno Santos. Yo creo que esas serían mis tres primeras ideas. Es decir, no se presentó una catástrofe, el proceso se ha venido desarrollando, el resultado completamente inesperado obliga al gobierno a compensar el déficit de inclusión y de participación, a negociar con actores políticos que son fundamentales para la implementación de cualquier tipo de acuerdo, y por otro lado llamar la atención sobre el hecho de que este tipo de consultas, siempre que se hacen, ¿no?, y en el caso de Europa lo veremos en diciembre en Italia con el referendo convocado por Renzi, acaban siendo también termómetros que van mucho más allá de lo que se está preguntando. Muchas gracias, Andrés. Emilio Casinello, ¿qué guías o ideas podrías poner para iniciar sobre la mesa?
Buenas tardes, Claudia, para mí, buenos días para vosotros. Encantado de volverte a ver y de estar aquí en este fascinante mundo de la magia digital. Yo que pertenezco todavía a la galaxia Gutenberg y me cuesta trabajo aparecer en estos escenarios, estoy encantado. Estoy encantado además de saber que estáis desde México organizándolo, que como habéis podido, los que estáis escuchando esto, oír la introducción de Claudia, yo soy, como diría un poeta del 27, un español que tengo otro tanto de mexicano, porque he vivido 23 años en México y he pasado desde el exilio republicano de niño a embajador de España de una monarquía constituyente, democrática y parlamentaria, las vueltas que da la vida. De manera que encantado de estar con vosotros. Y comentar que precisamente el domingo 2 de octubre estaba llegando yo a Bogotá, como llegamos muchos otros, a la reunión de la Ribey, donde tuve el placer y el gusto de conocerte. También estaba Carlos. Y la verdad es que todos creo que, y ahí coincidimos con Andrés, nos quedamos no solamente perplejos, sino bastante, los franceses dirían catástrofe, en situación de catástrofe intelectual. Pero es verdad que no debíamos tampoco de sorprendernos extraordinariamente. Lo que se ponía lo que se sometía a plebiscito era realmente una especie de tratado. Algún comentarista había dicho que el acuerdo con el M-19 eran 4 páginas, eso era un acuerdo. Hice un acuerdo de paz de 297 páginas con las FARC, era un tratado. Y la verdad es que someter un documento tan complejo, tan extenso, elaborado durante 6 años, 2 de negociaciones secretas, 4 muy abiertas, contenía unos riesgos políticos muy importantes. En todo caso, es verdad que hay entonces había lo que ha llamado un déficit de inclusión. Andrés, que me parece una expresión bien traída a cuento aquí, y todos los plebiscitos, como él anticipa también, incluyen quizá una desmesurada llamada a la emoción que algunas veces tiene resultados un tanto desconcertantes. De todas maneras, voy a citar a uno de los asesores del gobierno en las negociaciones con las FARC, que es Joaquín Villalobos, un excomandante, como todos sabemos, salvadoreño, que publicó una opinión editorial en uno de los periódicos españoles que decía, lo titulaba, aquí no ha pasado nada. Decía, la guerra está atrapada y bajo control de la política, y el plebiscito lo que ha servido es para que los políticos negocien, no para retornar a la guerra. Y es verdad, y está claro, y se sabe de experiencias anteriores, que una vez que se materializa el fin de la violencia, y esto es lo que ha sucedido ahora, por lo menos de momento hasta el 31 de diciembre, con el cese del alto el fuego y cese de las hostilidades, estamos en un escenario y una etapa nueva totalmente diferente de la anterior, en la cual hay que partir del supuesto, y esto lo citaba el The Economist, que no es sospechoso de izquierdismo o de extremismos, decía, hombre, las FARC han hecho ya unas concesiones que les resulta muy difícil retrotraerlas o dar marcha atrás. Han aceptado la democracia, han aceptado el Estado de Derecho y han aceptado la economía de mercado. Eso es un enorme progreso. La verdad es que a partir de esos datos hay que esperar, hay que suponer que vayamos a algunas fórmulas, como decía, de inclusión de algunos de la parte del argumentario de los que han rechazado por un mínimo verdaderamente de fracciones el acuerdo. Y ya veo que hay movimientos interesantes, todos los hemos sido testigos. La semana pasada, precisamente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha aceptado la idea de una jurisdicción especial de la paz, con algunos retoques que parecen perfectamente asumibles. Yo creo que estamos en camino de una corrección, no de una vuelta a la casilla de partida, sino una corrección, unos reajustes que pueden hacer del acuerdo un mejor acuerdo. Me quedo ahí. Perfecto, muchas gracias, Emilio. Bueno, creo que para quienes no vivimos en Colombia y hemos observado de lejos el proceso, principalmente a través de los medios de comunicación y conversando con algunos interlocutores, la primera impresión fue de sorpresa y la lectura principal de los
medios era que se había dicho no, lo que quedaba como en evidencia era el no a todo. Cuando uno conversa con los interlocutores y entra un poco más en el proceso, y justamente en ese encuentro que tuvimos en Bogotá, quedó claro que el tema era un sí a la paz y un no a esa paz, a esa negociación, lo cual puso sobre la mesa la complejidad de la negociación, la diversidad de voces que había que comentar, y también puso en evidencia la fortaleza de la democracia colombiana. Como mexicana no pude dejar de sorprenderme al ver la aceptación el mismo día de los resultados. Nadie cuestionó el proceso en sí mismo. Se ha discutido el resultado, pero nadie cuestionó la veracidad y la claridad y la voluntad de las colombianas y los colombianos. Eso es algo que a mí me gustaría también poner sobre la mesa, porque en una región como la nuestra, en donde cuestionamos el proceso, las instituciones, a los interlocutores, todo, me resultó sorprendente y fascinante, y creo que es algo que el resto de la región debiese, digamos, aprender y retomar, ¿no? de esta experiencia de fortalecimiento democrático colombiano. En efecto, decía Andrés que en la negociación externa se olvidó la parte interna, se descuidó. Y han mencionado los tres de alguna manera la importancia del plebiscito, en el que no solo hay un gran entusiasmo por el tema que se está preguntando, sino que también sirve como detonador para una negociación ulterior. Creo que el mundo entero hubiera querido encontrar una respuesta y que se hubiera consolidado el sí, pero visto de afuera me parece que el no también abre enormes posibilidades. Y en este espacio de las posibilidades, me gustaría que nos pudieran explicar ustedes un poco qué posibilidades y qué opciones implica negociar en este momento con las Fuerzas Armadas, con las FARC, qué implicaciones habría para el ejército. Estamos hablando de dos grupos distintos, pero que de alguna forma entran en este paraguas de negociación. ¿Qué opciones habría para las fuerzas de transitar de Fuerzas Armadas a grupos con participación política? Carlos, no sé si podemos empezar por ahí. Sí, evidentemente que de lo que se trata y de lo que una de las razones de ser de todo el proceso de paz y las negociaciones es intentar que la FARC, en el caso concreto que nos ocupa, dejaran las armas y en lugar de hacer oír a los fusiles se expresaran a través de las palabras, lo cual implica incorporarlos al mundo de la política. Y esto es algo que está incluido en los acuerdos de paz, en las negociaciones. Quizás también y al mismo tiempo es uno de los puntos de discordia entre unos y otros, por cuanto los partidarios del no estiman que las condiciones para permitir el pase de la guerrilla o el pasaje desde la guerrilla a la lucha política es sumamente sencillo, que no se castiga a aquellos condenados con penas por delitos de lesa humanidad, o que inclusive aquellos destacados dirigentes que tuvieron conductas fuertemente delictivas se les permite participar en la vida política. Pero está claro que precisamente uno de los objetivos de la paz o de la búsqueda de la paz es precisamente incorporar a la FARC a la lucha política, permitir que dejen la lucha armada para que se pasen a la lucha política. Pero aquí ya encontramos algunas contradicciones. Hablaba Andrés de las distintas sensibilidades que se movilizaron en torno al no y en torno al sí. Quizás lo más destacado es que mientras que el no logró movilizar a la hora de la votación a todas sus sensibilidades, es decir, los partidarios de Álvaro Uribe, los partidarios de Pastrana, los partidarios de Marta Lucía Ramírez, los partidarios del ex procurador general, los partidarios de las iglesias evangélicas, todos aquellos que por uno u otro motivo estaban en contra del tratado, mayoritariamente fueron a votar. Otra cosa es lo que ocurrió en el campo del sí, donde, por un lado,
muchos se confiaron que dadas las predicciones de las encuestas que daban un resultado a favor del sí superior al 40 o inclusive al 50%, pues hizo que mucha gente se quedara en su casa. También hubo un cierto triunfalismo por parte del gobierno, pero lo que me parece más preocupante es que la izquierda no se movilizó muy poco, que votar por el sí en realidad no estaban apoyando tanto al proceso de paz, no estaban apoyando al presidente, que los estudiantes, sobre todo los de la Universidad Nacional, tampoco fueron a votar con el mismo razonamiento, pero lo más preocupante, y esto tiene que ver con el punto de cómo la FARC se convierte de organización armada en organización política. La FARC tampoco se movilizaron, y cuando lo hicieron tarde y mal. Y en ese sentido, por ejemplo, si bien hubo pedidos de perdón por parte de algunos de sus principales dirigentes, en boca de muchos sonó este pedido de perdón poco convincente, y lo más preocupante, que si hubiera sido hecho con tiempo, hubiera tenido un impacto positivo en la campaña, es que uno de los temas cruciales de los acuerdos, que es la reparación de las víctimas, uno de los temas cruciales es con qué dinero se va a reparar a las víctimas. ¿Se va a reparar a las víctimas con el dinero de la FARC o con qué dinero? Y en ese sentido, sistemáticamente la FARC habían señalado que no tenían dinero. Hay algunas estimaciones, que son esas estimaciones que hablan de unos fondos cercanos a 10.000 millones de dólares, pero recién el sábado anterior a la consulta, la FARC admitieron que sí tenían dinero, no en cuánto, pero admitieron que tenían dinero, y que ese dinero iba a ser utilizado para reparar a las víctimas. Realmente que aquí hay un problema de representación. La FARC todavía carecen de la cintura política como para participar del juego democrático, y esto nos lleva a que una de las preocupaciones de los defensores del no es bastante infundada, porque piensan que estos acuerdos abren a través de la vía electoral un rápido camino, un camino sumamente sencillo para que la FARC, con su nueva careta democrática, conquisten el poder en Colombia. Hay que recordar que la FARC sistemáticamente han tenido un apoyo popular que ronda entre el 2 y el 3% de la sociedad colombiana, y que para ganar elecciones hacen falta no votos, sino muchos votos. Y esto es algo que la FARC van a tener que conquistar. Va a ser necesario, inclusive, que haya una renovación general, no solamente generacional, sino también de los principales dirigentes, porque muchos de los dirigentes de la FARC que podrían ser candidatos el día de mañana están muy identificados con el terrorismo, están muy identificados con un daño constante a la sociedad colombiana, y si insisten por ese camino, poco éxito van a tener en la lucha política. Muchas gracias, Carlos. Andrés, no sé si podrías tú ahondar también un poco en esta perspectiva que nos presenta Carlos, en el que se visualiza claramente que la sociedad civil también tiene que jugar un papel importante aquí. Y hay una pregunta que, bueno, a mí me queda también en el aire. Hay una nueva generación de colombianos, los millennials. ¿Cómo se involucran los jóvenes en este proceso? Ahora señalaba Carlos que uno de los factores, o una de las muchas variables que desembocaron en el resultado que vimos el mes pasado, fue la falta de movilización de la izquierda, la falta de participación de los estudiantes para que su participación no pareciese un apoyo al gobierno. Pero estamos hablando de las generaciones que vivieron la parte final, no el momento tal vez más álgido de la violencia, aunque sí lo han vivido desde la narrativa de su familia y el entorno, ¿no? ¿Cómo los incorporamos? ¿Cómo están ubicados en este mapa tan complejo? ¿Cómo visualizan a las FARC, al proceso, al Ejército de Liberación, a Santos, a Uribe? ¿Cómo los entendemos? Bueno,
Es una pregunta complicada, ¿no? Y yo creo que es un terreno en el que falta todavía mucho por explorar. Es decir, hacer realmente la radiografía de qué representan o qué piensan políticamente los jóvenes. Pero yo enlazaría esto que estás planteando con el hecho de que todo el episodio del plebiscito plantea preguntas y desafíos, a mi modo de ver, muy importantes para el sistema político colombiano. Es decir, uno ve la movilización social y la movilización de los jóvenes muy activa después del 2 de octubre. Y viene esta pregunta que tú has planteado, bueno, ¿por qué no se movilizaron antes? Y entonces yo creo que hay un enorme desafío en términos de preguntarnos qué tan representativos están siendo, qué tan representativos deberían ser ciertas organizaciones formales del sistema político, por ejemplo, los partidos políticos mismos. Y aquí enlazo con un punto interesante. Carlos decía, la izquierda no se movilizó, pero hay un detalle que a mí me llama poderosamente la atención. En Bogotá, por ejemplo, en las zonas donde más poderoso ha sido tradicionalmente el voto de la izquierda, ganó el no. Y de una manera que a mí me parece muy interesante, si uno sobrepone esa geografía a la geografía de la penetración de las iglesias y de las nuevas confesiones de corte evangélico, descubre que en esas zonas hay una importante y muy dinámica presencia social de esas nuevas confesiones evangélicas. Esto, digamos, de una manera intuitiva, porque habría que estudiarlo con mucho más detenimiento, haciendo una geografía electoral más precisa, pues plantea como hipótesis al menos el hecho de que hay unos nuevos actores que se están convirtiendo en representantes de unos intereses, de unas visiones de sociedad, de unas visiones de país que no corresponden o que no tienen reflejo en los partidos políticos. Luego, una de las preguntas colaterales que surge a raíz de lo que ha ocurrido con el plebiscito es, bueno, ¿quién representa a quién y cómo debemos articular la representación política? Y creo que es una pregunta que concierne por supuesto, a Iberoamérica y tal cual por lo que ha ocurrido en España y lo que ocurre en varios de nuestros países. En ese sentido, yo creo que el resultado del plebiscito también plantea preguntas importantes para las FARC. Carlos lo insinuaba un poco en términos de su proyección política. Es decir, ¿qué es lo que quieren las FARC políticamente? Porque este resultado le deja muy claro a las FARC que no tendrá fácil su aterrizaje político, de ninguna manera. Y por lo tanto yo creo que lleva o debería llevar a que la dirigencia de las FARC, y Carlos también apuntaba en ese sentido, pues reconsidere de qué manera se va a proyectar y quién va a ser la cara de las FARC como partido político. Y hasta ahora, a mí me llamó mucho la atención siempre que no se considerara en ningún momento un mecanismo típico de justicia transicional, que es el de la inhabilitación. Es decir, cuando uno mira procesos de justicia transicional, no solamente hay tribunales especiales, comisiones de verdad, comisiones de investigación histórica, mecanismos de reparación, sino que aparece esta figura de la lustration, ¿no? Que implica una depuración, ¿no? Y una inhabilitación de algunos sujetos para participar en el proceso político, pero eso nunca estuvo sobre el tapete, y yo creo que ese es un tema de la mayor envergadura en esta etapa de redefinición, de reajuste, y ya sea que de manera formal o informal, muy probablemente, diría yo, veremos unas FARC mucho más cautas a la hora de definir quiénes las van a representar políticamente. Hoy mismo ha salido una encuesta, entre hoy y ayer se ha divulgado una encuesta que refleja dos cosas interesantes. La primera, hoy los colombianos consideran que es poco probable que se perfeccione el nuevo acuerdo de paz durante lo que queda del año, ¿no? Es decir, también ha habido una euforia inicial que se ha ido decantando. La sensación de catástrofe inicial ha dado paso a una cierta
normalidad, el país no se acabó, no se reactivó la guerra, no se desató el terrorismo urbano como lo había advertido de una manera, a mi juicio, irresponsable el presidente Santos en alguna oportunidad. Y eso yo creo que le da oxígeno de alguna manera al proceso, es decir, no estar con esa, no tener que luchar con la expectativa. Yo creo que en esta etapa del proceso es más fácil luchar contra el cierto desencanto que contra el exceso de expectativa. El otro dato que refleja la encuesta es que las FARC y el Congreso de Colombia tienen más o menos el mismo nivel de favorabilidad en la opinión pública. Y yo creo que ese dato sí que es importante porque conecta con todo lo demás. Conecta con la manera en la que estamos utilizando los mecanismos de representación, con los peligros de una democracia directa, cada vez más plebiscitaria, que acaba sustituyendo la responsabilidad de quienes han sido elegidos para gobernar, que no refuerza, sino que deteriora aún más la legitimidad de unas instancias de representación ya bastante deslegitimadas y poco confiables a ojos de la población. Y creo que ahí es donde está el verdadero desafío del posconflicto, en cómo, porque de nada nos serviría hacer esa transición de las FARC a la vida política si el sistema político se mantiene tal como está en esas condiciones de legitimidad y credibilidad. Muchas gracias, Andrés. Emilio, ¿qué sumarías a estas dos grandes visiones que nos han presentado Andrés y Carlos? Creo que nos da para mucho. ¿Tú cómo ves desde tu será esta complejización del escenario local? Yo creo que han sido ya muy generosos en la aportación de datos y de reflexiones, pero yo la verdad es que podría agregar también alguna expresión que le he oído a algunos de los líderes colombianos, precisamente durante aquellos días inmediatamente después del plebiscito. Había algunos que manifestaban abiertamente su decepción, de alguna manera su desilusión por la participación de la sociedad colombiana. Es decir, el índice de abstención fue gigantesco, altísimo, y alguien hablaba de una sociedad aletargada. La verdad es que, claro, todo influyó de alguna manera esa especie de convicción de que el sí iba a ganar con un margen bastante amplio. Probablemente provocó una cierta desmovilización de sus partidarios, de aquellos que podían expresar una opinión positiva al acuerdo planteado. El factor de la Iglesia evangélica, yo confieso que nunca lo había visto anteriormente ni había pensado que podía ser un elemento determinante o crítico en una situación de estas. La idea, el factor meteorológico, la idea del huracán que de repente afecta precisamente en aquella zona donde era de esperar un voto mayoritario a favor del sí. Bueno, inclusive alguien ha apuntado que en Florida, por ejemplo, se ha ampliado y se amplió las fechas para registrarse. Como sabéis, los americanos, los estadounidenses, para votar necesitan registrarse previamente. Se amplió ese plazo a resulta del huracán. No se hizo ni se pudo plantear en Colombia. En fin, creo que ha sido una acumulación efectivamente de factores los que han dado un resultado inesperado. También es verdad, y alguien lo había dicho, que, hombre, esta democracia directa que parece ahora una sombra relativamente amenazadora, algunas veces más que relativamente amenazadora, realmente inquietante, hombre, estaba bien en una Atenas en la cual votaban 6.000 ciudadanos. Cuando estamos hablando ya de los números en que estamos hablando, de los medios sociales de comunicación, de los planteamientos actuales en los escenarios políticos, hay que precaverse mucho y hay que realmente pensárselo más de una vez en recurrir a estos mecanismos de democracia directa. Lo que sí me gustaría añadir es que, claro, es decir, todo el proceso de paz tiene sentido, y se ha enfatizado más de una vez, tiene sentido en un objetivo sine qua non, es decir, que se transforme un grupo militante armado en un grupo político desarmado. Si no, carece de razón última
todos estos procesos. Y hombre, allí nos tropezamos con el problema de los equilibrios y las tensiones siempre entre justicia y paz. Y claro, era un argumento emocionalmente cargado, muy fuerte, lo de hacer equivalente la amnistía, el indulto, con la impunidad. Es un argumento fácil, es un argumento que llega y que toca ciertas fibras interiores con una resonancia muy fuerte, pero la verdad es que la historia nos demuestra es que nadie se desmoviliza en los casos de conflictos interestatales para ir a la cárcel. Es decir, que eso no ha sucedido nunca ni va a suceder. Lo que pasa es que a partir de ese supuesto de que esa desmovilización y por lo tanto transformación en partido político significa ya la conquista del poder inmediata, es un salto hiperbólico de lógica. No va a suceder y ni creo que se le pueda imaginar a nadie que eso pudiera suceder. Ahora, es verdad que la práctica internacional apunta a que, y la historia nos lo demuestra, que desde 1945 ha habido 500 casos de transiciones postconflictos en 130 países en los cuales ha habido un factor de amnistía, una amnistía o un indulto. Desde 1970 ha habido en 14 países un proceso también que implicaba amnistías recíprocas, España entre ellos, Irlanda también, Mozambique, Brasil, algunos de ellos a regímenes culpables de graves violaciones de derechos humanos. En España, quiero recordar que antes de ser aprobada la Constitución democrática, que nos ha traído estos últimos años, décadas de paz, con una sola Constitución, históricamente no estábamos acostumbrados en largos periodos de tiempo con una única vigente democrática Constitución, hubo dos amnistías, una primera inicialmente y una segunda a petición de la oposición al régimen franquista, es decir, que fueron la oposición precisamente la que propuso esa amnistía. Y los casos en los cuales se ha conseguido llevar a la arena política a movimientos guerrilleros están muy bien documentados y en todos ellos ex ante, es decir, previamente no se excluía ni podía excluirse de ninguna manera el tema de la amnistía y de los indultos. De manera que el planteamiento que se hizo en el acuerdo sobre una justicia con una jurisdicción especial para la paz, pero todo el sistema orgánico, aunque parezca pesado y difícil algunas veces de comprender y de explicar, yo creo que plantea un modelo excepcional, nuevo, muy imaginativo, que va a ser la plantilla obligada a todos los procesos de paz posteriores al colombiano. Realmente ahí han dado una muestra de una enorme imaginación. Precisamente quiero recordar que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el secretario general era precisamente un mexicano, Emilio Álvarez y Caza, estuvo en el Elcano. Carlos, tú te acordarás de ello hace ya 2 o 3 años, el tiempo pasa, pero comentaba que ha habido 17 comisiones de la verdad en estas últimas décadas en toda Latinoamérica. Y adjudicaba la primacía al haber cambiado el centro de gravedad de las comisiones de la verdad de los perpetradores de los crímenes a las víctimas, a Perú. Y decía, no se olviden ustedes del ejemplo peruano de la Comisión de la Verdad. Y yo creo que aquí, en el caso del acuerdo colombiano, la verdad se ha centrado el debate en las perspectivas de paz, en el fin de la violencia y en la reparación de las víctimas, más que en los desmovilizados, y ha sido un acierto extraordinario. Muchas gracias, Emilio. Nos presentaste otro lente para visualizar el proceso. Y creo que vale la pena también considerar las variables internacionales que han participado en el proceso. La misión especial de la ONU, los acompañantes y garantes del proceso y la participación de otros actores, evidentemente Cuba, la visión de Estados Unidos, Venezuela,
alguno de ustedes quisiera comentar sobre alguno de ellos en particular, me gustaría poderlos abordar a los tres. No sé si podemos empezar con la misión especial de la ONU o alguna. Quizá lo que habría que comenzar diciendo es que prácticamente hubo unanimidad de la comunidad internacional en respaldar el proceso de paz en Colombia. Es decir, no hubo casi, no tengo presente ninguna en este momento, voces discordantes en apoyar el proceso de paz, desde todos los puntos de vista y con independencia del color político de los gobiernos, tanto en Europa como en América Latina, como en las Naciones Unidas, hubo un claro apoyo al proceso de paz, y esto evidentemente lo que marcaba era un respaldo exterior a los diálogos de paz mucho mayor que el respaldo que había dentro de la propia Colombia y que tenía que ver de alguna manera con lo que planteaba Andrés al principio sobre esa falta de negociación o esa negociación asimétrica que hubo, es decir, mucho más centrada en la negociación con la FARC, pero mucho menos centrada en la negociación con una parte importante de la sociedad colombiana que veía con cierta dificultad cómo entender esto, ¿no? Es decir, un consultor político el otro día hacía una reflexión que me parecía importante sobre la campaña del sí, y es que él decía que se había identificado a mucha gente que estaba de acuerdo con la paz, pero que tenía mucha rabia, mucha ira, mucha bronca, como dirían los argentinos, en relación con la FARC. Y que lo que no se abrió fue la posibilidad de que la gente fuera a votar sí expresando rabia, es decir, expresando un cierto descontento. Bueno, yo voto sí porque la paz es un bien que hay que defender, aunque no estoy de acuerdo ni con la FARC, ni con todo lo que han hecho en este tiempo, ni con toda la cantidad de gente que han matado, extorsionado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa puerta no se abrió. Entonces, eso que era percibido claramente por la comunidad internacional, no era percibido de la misma manera dentro del país. Ahora, cuando hablamos de la comunidad internacional, yo creo que los apoyos vinieron prácticamente desde tres lugares, que fueron los más importantes. Por un lado, Estados Unidos, que apoyó desde el comienzo a Santos en esta aventura. En segundo lugar, de la propia región de América Latina. Cuba fue la sede de las negociaciones, lo cual le dio una cierta credibilidad para que las FARC aceptaran sentarse, cosa que no hubieran aceptado tan cómodamente en otro ambiente, en otro escenario. Teniendo en cuenta también que Chile y Venezuela jugaron papeles importantes en el contexto de la negociación. La tercera pata vino por Europa, es decir, Noruega, aunque no es un país miembro de la Unión Europea, sí fue, junto con Cuba, el otro país mediador, pero la Unión Europea como tal y el Servicio Europeo de Acción Exterior, a través de la alta comisionada, la señora Mogherini, también apoyó claramente el proceso de paz. Y todo eso se visualizó finalmente en donde, en las Naciones Unidas. Es decir, tanto el Consejo de Seguridad, donde España apoyó claramente la propuesta en ese sentido y en cierta medida lo impulsó, votó a favor de una serie de medidas que favorecían el proceso y destacar una misión especial de las Naciones Unidas para verificar el desarme, un desarme que todavía no ha comenzado porque el día D fijado en los tratados no ha empezado a correr por cuanto han sido firmados pero no implementados a partir de la derrota del 100 de Visito, pero digamos lo que hay es una serie de fuerzas y de enviados de la ONU sobre el terreno que evidentemente están jugando un papel vinculado con la confianza de la FARC para comenzar su desmovilización. Es decir, de alguna manera las Naciones Unidas son garantes de que los militantes de la FARC, los comandos de la FARC,
comiencen a concentrarse en determinadas zonas para iniciar eventualmente, a partir de la refrendación de los acuerdos, su completa desmovilización y, sobre todo, desarme. Interesante. Yo simplemente haría una pequeña acotación a esto que plantea Carlos respecto a la Unión Europea. Me pareció muy interesante que nombraran a Eamon Gilmore, el irlandés, ¿no?, que participó en la última fase de la reconstrucción de la economía en Irlanda, como representante y participante de la Unión Europea, ¿no? En estas cosas siempre hay un espacio de símbolos, y creo que eso habla también como de la, no sé si la palabra correcta y adecuada debiese ser fe, sino de la esperanza en el proceso de negociación y en la posibilidad de transitar a la paz, a la reconstrucción desde una óptica global, ¿no? Incluyendo, ¿no?, como las variables económicas que ameritarían un tema aparte. Andrés, ¿algo que quisieras abonar respecto a esta perspectiva internacional del proceso? Sí, Claudia, dos cosas. La primera, yo creo que la percepción internacional de lo que ha ocurrido en Colombia está mediada por algo que, a riesgo de ser políticamente incorrecto, yo llamaría sobredimensionamiento del problema de la guerra en Colombia. Después del plebiscito del 2 de octubre, el expresidente Uribe, en su cuenta de Twitter, dijo que en Colombia no había guerra. Y eso generó una polémica interna enorme, porque sí hubo siempre un discurso negacionista durante buena parte de su administración, basado en la tesis de que en Colombia no existía un conflicto armado interno, sino una amenaza terrorista contra la sociedad y las instituciones. Pero lo que quiero decir es que desde fuera la experiencia de Colombia se ve sobredimensionada. Se habla de un conflicto de más de 50 años, la guerrilla más longeva del hemisferio occidental, el último reducto de la Guerra Fría. Pero cuando uno mira, y sin que eso signifique desconocer el sufrimiento de las víctimas o problemas íntimamente ligados con las dinámicas de violencia del país, como el desplazamiento forzoso, por ejemplo, cuando uno mira las cifras crudas y toma cierta distancia, digamos, de una lectura moralizante y emocional del problema colombiano, descubre en realidad que la confrontación armada entre el Estado y grupos como las FARC o el ELN, a pesar de su capacidad perturbadora, es hoy en día un problema menor. De suerte que desde afuera esto era la disyuntiva entre la paz o la guerra, ¿no? Y por eso los titulares de la prensa extranjera pues daban cuenta, algunos decían francamente, los colombianos habían dicho no a la paz, habían elegido la guerra. Yo creo que ese es un elemento importante para tener en cuenta a la hora de mirar esa lectura internacional. Ahora, segundo punto, ¿por qué ese interés de la llamada comunidad internacional en el caso colombiano? Yo creo que en el contexto internacional, esa comunidad internacional necesita un proceso exitoso. Es decir, nada está funcionando en relación con el conflicto en Siria. La cosa con Libia también, para establecer un gobierno de unidad, tiene altos y bajos que no funcionan. Las negociaciones entre Israel y Palestina están estancadas en un punto muerto. Es decir, en ningún lugar del mundo estamos viendo un proceso de terminación negociada de un conflicto armado exitoso. Y Colombia ofrece esa posibilidad, digamos, en el sentido de ofrecer una experiencia que diga que esa es una alternativa que merece la pena seguir siendo intentada, ¿no? En segundo lugar, y yo me haría eco de algo que ha mencionado Emilio, ¿no? Y es el modelo colombiano, ¿no? A la comunidad internacional le interesa que el modelo colombiano sea exitoso por lo menos en dos aspectos. El primero, en cuanto al modelo de justicia transicional. No hay que olvidar que este proceso es el primero de su naturaleza
que se inicia y se desarrolla en plena vigencia, por ejemplo, del Estatuto de Roma, y ante la emergencia o contra el telón de fondo de la emergencia de un ius post bellum cada vez más normativo en el plano internacional. Luego, bueno, si Colombia hace un modelo de justicia transicional y eso funciona, pues bueno, ese sería un camino a seguir hacia el futuro, una justicia transicional que ya no puede ser la misma de los años 90 o de décadas atrás, ¿no? Aquí hago un paréntesis para señalar algo que a mí siempre me llamó poderosamente la atención. El gobierno vendió el acuerdo como un acuerdo imperfecto y vendió la justicia transicional como una justicia imperfecta. Ese discurso, por supuesto, daba lugar a que uno pensara que si el acuerdo era imperfecto, pues se podía perfeccionar. Y si la justicia transicional es imperfecta, pues hombre, ¿por qué voy a sacrificar yo la perfección de la justicia? Si podemos obtener algo mejor. Y hago este paréntesis solo para subrayar que el gobierno también fue muy torpe en el manejo comunicacional, ¿no? del resultado de su esfuerzo. Pero en tercer lugar, no solo un proceso de paz exitoso en un momento donde no hay procesos de paz en curso con perspectiva de éxito, no solo un modelo exitoso de justicia transicional, inédito, innovador, propositivo, sino también un modelo exitoso de misión de Naciones Unidas. Y yo creo que aquí hubo una relación recíproca de interés que fue la que finalmente le dio forma a esa misión política especial, parte de un mecanismo tripartito a efectos del proceso de dejación de armas y reincorporación, y encargada a su vez del monitoreo y verificación del cese bilateral y de hostilidades. Porque las misiones de paz han venido de capa caída durante los últimos años, y hay que encontrar otra fórmula, una fórmula distinta que le devolviera acaso prestigio al instrumento, prestigio a la Organización de Naciones Unidas, que le permitiera de alguna manera autojustificarse al Departamento de Asuntos Políticos, al Departamento de Operaciones para la Paz. Y yo creo que todo esto se conjuga en ese interés de la comunidad internacional en el proceso colombiano. Perfecto, gracias, Andrés. Tenemos ya el tiempo encima. Le pediría a los colegas que nos están observando, si quieren ir anotando sus preguntas, creo que pueden levantar la mano o mandar en el chat, y aquí tomamos nota y yo leo las preguntas para que las vayan anotando. Ahorita participa Emilio y abrimos la sesión a preguntas. Emilio. Engancho con lo que acaba de decir Andrés, porque tiene muchísima razón, que el mundo necesitaba un proceso de éxito. La verdad es que el alborozo, la alegría que nos dio la noticia de que se había firmado un acuerdo definitivo, final, de paz en Colombia, es inenarrable. Es decir, que los que lo hemos ido siguiendo de cerca, lo que hemos participado inclusive en ciertas asesorías, sobre todo con la delegación de gobierno, la verdad es que nos dio una gran alegría. Y estoy recordando que inclusive publicó en uno de los periódicos españoles también Shlomo Ben-Ami, que es uno de los que ha sido también un asesor de gobierno y es el vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz, que fue ministro de Asuntos Exteriores israelí, publicó un artículo que decía un regalo de Colombia al mundo, precisamente y justo con ese título. Y es verdad que ha establecido algunos modelos además que realmente van a suponer una especie como de patrón oro, es decir, para los procesos posteriores. Lo de la justicia la justicia transicional integrativa, la idea del Estatuto de Roma. Apunto yo una novedad de extraordinaria vigencia ahora mismo en estos escenarios internacionales, en estos mundos convulsos, que es la idea de que hubo una subcomisión de género, la participación de la mujer durante el proceso, durante toda la fase de negociación y el posterior planteamiento de seguimiento que se le da a las comunidades LGTBI más y la mujer naturalmente, inclusive, y a minorías,
es verdaderamente excepcional. Es, de nuevo, ahí sí que plantea una novedad muy importante y un modelo a seguir. Yo añadiría también, Carlos ha planteado que el Consejo de Seguridad se pronunció rotundamente a favor, por unanimidad. Es rarísimo que el Consejo de Seguridad tome ninguna decisión por unanimidad, y la verdad es que en este caso la Comisión de Verificación Tripartita se adoptó por una decisión totalmente unánime. Tenía sus dificultades, no era una cosa tan sencilla y tan simple, inclusive durante la negociación, y alguna de las partes, probablemente el gobierno mismo, tenía una cierta resistencia a admitir una tercera parte. Internacionalizar de repente un conflicto interno tiene sus problemas y hay que capear algunos de los costes políticos en este caso. Había un problema muy serio en la fase ya llamada DDR, de desmovilización, desarme y reinserción. ¿Se admitía efectivamente o no una tercera parte internacional? ¿Cómo se configuraba esa comisión tripartita? Allí contamos con experiencias diversas. En la asesoría del gobierno estaba, por un lado, Intermediate, con un Jonathan Powell que tenía la experiencia irlandesa, precisamente Mount Gilmore, que has mencionado antes, Claudia, aportaba también la experiencia irlandesa dentro de la Unión Europea. Por El Salvador estaba Joaquín Villalobos, que tenía la experiencia del grupo de amigos de Naciones Unidas en toda la configuración de Esquipulas II en el mundo centroamericano, y luego pues estaba Shlomo Ben-Ami, como he mencionado, por parte de Israel, que aportaba realmente una experiencia con sobresaltos continuos del mundo de Medio Oriente, de Israel-Palestina. Él precisamente decía que estaba muy condicionado, todos los acuerdos de paz están muy condicionados por su entorno. No puedes desligar, no puedes ignorar el entorno, es decir, que puede favorecer, fortalecer, reforzar un proceso de paz, o puede de alguna manera menoscabarlo y socavarlo. Comentaba precisamente que en Oriente Medio eran las convulsiones del entorno, las guerras que habían provocado luego después los procesos de paz. Después de un Yom Kippur, de la Guerra de los 7 días, cuando se reinician o se abren los procesos de paz. Es verdad que el proceso y el acuerdo entre el gobierno y FARC hubiera sido muy difícil, es prácticamente impensable, sin haber contado con un entorno favorable, sin haber restaurado puentes de entendimiento entre Bogotá y Caracas. Era muy difícil pensar que se podría haber llegado al punto que se ha llegado ahora mismo, lo mismo que con Ecuador, con Correas, es decir, que allí parte de esa operación de refuerzo del proceso venía del propio entorno. No tengo más que recordar, siendo español, que es evidente que en la transición política española y la portuguesa, el entorno de una Unión Europea, entonces una Comunidad Económica Europea, fue un factor decisivo, es decir, que era unos límites, una forma de presión hacia unas fórmulas de acuerdo y de transición hacia una paz negociada muy, muy importante. Me quedo ahí. Gracias, Emilio. Bueno, les recordamos a quienes están participando y escuchando que pueden levantar la mano y mandarnos preguntas por el chat. Y bueno, aprovechando que tengo acá el micrófono, agregaría un par de cosas, y justamente esa iba a ser una de mis preguntas y de alguna manera la respondió Emilio. En efecto, la subcomisión de género resulta una novedad, aunque creo que nos hemos tardado a nivel internacional y en todos los países en reconocer una realidad, que las mujeres forman parte de los procesos y que no son un tema, ¿no? Entonces, ONU Mujeres y la ONU le ha dado mucho énfasis en los últimos años a la importancia de la participación de las mujeres en los procesos de paz. Pues se ha demostrado que cuando se involucra a las mujeres, quienes los viven igual que los hombres, pero con un plus en cuestiones de guerra, porque además están expuestas a la violencia del proceso mismo, a la violencia de género y a la violencia feminicida que acompaña a las muchas otras violencias, los procesos de paz son más duraderos. Así que en este sentido, me sumaría con toda la subjetividad que esto implica a decir que en efecto esto es un regalo de Colombia para el mundo, reconocer una realidad, y es que las mujeres forman parte de este proceso
y espero que en algunos años podamos estar diciendo que el haberla sumado ayudó al fortalecimiento de la paz y de la institucionalidad en el largo plazo. ¿Tenemos ya alguna pregunta? Sí. Claudia. Sí, Claudia, no, quisiera hacer un comentario rápidamente Perfecto. sobre esto que acabas de decir. Comparto Comparto totalmente lo que has señalado. Sin duda, ese tema del enfoque de género fue uno de los detalles más innovadores y más importantes y significativos de este proceso, pero también fue uno de los más problemáticos. Buena parte del discurso de las confesiones cristianas, de las sectas evangélicas en contra de los acuerdos de La Habana, estuvo mediada por la tesis, respaldada también, entre otros, por el ex procurador Alejandro Ordóñez, de que los acuerdos promovían una presunta ideología de género. Entonces creo que también en este conjunto de enseñanzas colaterales que van más allá de lo que tiene que ver estrictamente con el proceso de paz y la terminación del conflicto en Colombia, también ha quedado en evidencia que nuestras sociedades aún no están preparadas para abrirse a la necesidad de incorporar enfoques de género, reconocer el papel de la mujer, de otras minorías en dinámicas políticas y sociales. Y ahí hay un enorme trabajo por hacer y bueno, subrayo simplemente eso, que el vaso medio lleno es que lo hemos logrado incorporar, el vaso medio vacío es que causó tremendo escozor y alimentó buena parte del rechazo de algunos sectores al acuerdo de paz. Gracias, Andrés. Bienvenido al mundo de la discusión de género, ¿no? Desde entrada que consideran a las mujeres como grupo minoritario, en fin, habría que ponerlo en duda cuando representamos el 50 o 51% de la población, pero ya es otro tema. Pero bueno, muchas gracias por ponerlo en la mesa, porque justamente es de las cuestiones que tendremos que discutir y sobre las que trabajar, ¿no? Claudia, un apunte mínimo, Claudia, nada más. No solamente la mujer ha sido importante, y lo que dices es la mitad de la población en el proceso y la negociación de paz, sino que va a ser en un criterio definitivo en el posconflicto. Es decir, que hay que saber que en toda la fase de reinserción, reintegración, de reparación, de reconciliación, la mujer es un elemento crítico. Nada más apuntarlo eso también. Sí, merecía la pena la descalificación del enfoque de género por algunos que todavía viven en tiempos prehistóricos. Gracias, Emilio. Tenemos ya una pregunta y también el tiempo acotado, entonces le pido a quienes están haciendo la pregunta que la hagan de manera breve para dar tiempo y nos digan si está dirigida a alguno de los expositores o a los participantes en general. Y nos hace la pregunta la maestra Guadalupe González Chávez. Gracias. Ya se abrió el micrófono. Sí, ya. Guadalupe, está el micrófono abierto. Gracias. Muchas gracias. Miren, yo participé los 12 años del proceso de paz y negociación en El Salvador. Se tardaron 12 años para que se instalaran las mesas. Ahí sí resultó, ya vi que está Joaquín en la mesa, sí hubo una amnistía limitada. O sea, sí hubo castigo y hubo 10 años que se definieron para que muchos de los que estuvieron participando en ambos lados no pudieran ser representantes elegidos. O sea que sí hay otras maneras, he visto en la experiencia histórica. En los últimos 16 años he participado en los diálogos del gobierno, desde el lado del gobierno 9 años y con sociedad civil, y sigo haciéndolo, y veo que hay una similitud con lo del Salvador, en el sentido de que la mesa con los actores sociales y políticos se quedó fuera. Había una mesa que se llamaba Económico-Social en El Salvador, y hubo un momento en que un grupo de asesores y gente ligada a la parte político-militar prefirió el desarme a tener que negociar las condiciones sociales y políticas. Y esos quedaron como una parte del documento de la negociación como algo de buena voluntad.
Otra cosa que me llama la atención es que por mucho que se haya armado una mesa de género, que la ha habido en prácticamente todos los procesos en los últimos 20 años, sí noto que en el caso de Venezuela y en el caso de Colombia no hay firmantes mujeres en el acuerdo. Y eso me parece que tiene un impacto directo en la imagen de la negociación. Y ha habido otros procesos como en el de Guatemala, incluso en El Salvador, que sí hubo mujeres en las firmas. Luego del plebiscito, pues sí, uno se preocupa cuando ve los análisis. No me refiero, yo he seguido mucho, Carlos, te he seguido a usted, a los que están en la mesa a través de Twitter, pero es un hecho que la mesa iba a ser diferente, la colombiana. Y me parece, por ejemplo, que aparezca un grupo de asesores financiado por los canadienses que tuvo reuniones en París, es información que se ve como por un lado, ¿no? Y el tema del plebiscito, pues el plebiscito se perdió en Guatemala, eso es lo que dio, después de los acuerdos de paz, eso fue lo que dio origen precisamente a la creación de la Comisión contra la Impunidad, de la cual estamos viendo apenas resultados actualmente. Se perdió en Brasil cuando se trató de consultar el tema de limitar las armas. Y efectivamente coincido con ustedes sobre el tema tanto de las preguntas del plebiscito como en el tema del momento para haber hecho el plebiscito o la refrenda popular, ¿verdad? O si había algunas otras maneras de buscar el refrendo popular. Y finalmente mi pregunta tiene que ver con el tema, bueno, la verdad me dio mucho gusto que se continuara, yo siempre pensé que no iba a acabar ahí, o sea, me tocó ver que en El Salvador tuvimos más de 11 reuniones en diferentes partes, siempre hubo la necesidad de tener como una agenda muy completa, pero me llama la atención que no está el tema del contexto regional. O sea, y da la sensación desde acá, desde México, que también eso está incidiendo. O sea, lo que está pasando en Sudamérica, la verdad es que sí nos alegra y pues sí hemos apoyado este proceso, pero en mi opinión, la conflictividad y los problemas que están también en la mesa, sobre todo los problemas político-electorales, pues no están solamente ligados a conflictos militares, hay problemas en la región sobre este tema y bueno, no solo en la región. Pues quería su opinión, si quisieran, sobre alguno de los temas, ustedes que están más cerca y siguiendo diario. Gracias, Guadalupe. ¿La pregunta dirigida a alguien en particular? No, pues es que plantea elementos que tienen que ver con cuestiones que he seguido en el Twitter y en lo que he visto que han ustedes publicado, entonces está abierta si alguien quiere comentar sobre alguno de los temas. Gracias. ¿Quién se apunta? No, quizás lo primero a señalar esa comparación que de alguna manera se hacía entre El Salvador y Colombia, una particularidad de por qué las FARC se sientan a negociar, y es que las FARC perciben que están derrotadas estratégicamente, que no pueden vencer al ejército colombiano, sobre todo a partir de las innovaciones tecnológicas que supuso el inicio del llamado Plan Colombia, y que llevó a que muchos dirigentes de primera fila de la FARC fueran eliminados en combate o en acciones de ataques de las Fuerzas Armadas colombianas con respaldo tecnológico de los Estados Unidos. Ahora, que hayan sido derrotadas estratégicamente no quiere decir que todavía no tuvieran una capacidad de acción, y que tienen bastante capacidad de acción. De hecho, tienen más de 8.000 hombres en armas, es lo que se estima, y esto hace que su capacidad de golpear y de seguir haciendo daño durante mucho tiempo sea importante, pese a que saben y son conscientes de que no van a ganar esta guerra, y de ahí su predisposición a negociar, cosa que de otra manera no hubieran hecho. Ahora, esa situación de que todavía están en una posición de fuerza, pese a haber sido derrotadas estratégicamente, es lo que los llevó a condicionar buena parte de la negociación desde este punto de vista. Hablaba, creo que era Emilio Casinello, diciendo que la FARC
habían dado un gran paso, que era la aceptación del marco constitucional y legal del Estado colombiano, lo cual evidentemente es todo un reconocimiento de su parte, pero al mismo tiempo tenían bastante basas de fuerza en la negociación. Uno, cuando negocia la paz, la negocia con el enemigo, no con los amigos, y evidentemente a los acuerdos se llega a partir de sesiones mutuas, ¿no? Entonces, creo que en el proceso de paz de Colombia esto ha influido de un modo determinante. Y sobre la otra cuestión, que es el tema de la participación regional, lo que marca la pauta de alguna manera en toda América Latina, no únicamente en América del Sur, es que todavía el corolario de la vieja doctrina Estrada sigue vigente, que es el tema de la no injerencia en temas de otros países, de terceros países, y lamentablemente esto ha hecho que cuando hay problemas en los países vecinos, los gobiernos suelen mirar para otro lado, y quizás los casos de Cuba por un lado, Cuba, y del proceso venezolano están marcando la pauta. En el caso colombiano, muchas veces hemos oído señalar a los principales dirigentes de que el conflicto colombiano era un conflicto entre colombianos y que por lo tanto ahí nadie se podía inmiscuir, y esto hace que el apoyo dado a este proceso, si bien ha sido importante en términos declarativos, en términos concretos ha sido realmente limitado. Cuba ha sido el escenario de las negociaciones de paz. Venezuela ha jugado un papel importante a la hora de apaciguar a la FARC, pero no mucho más que eso, y Chile ha sido garante del proceso. Pero en líneas generales, si uno quiere buscar una implicación concreta de algún mandatario de la región en todo esto, de que es limitada. Por supuesto que buena parte de los mandatarios estuvieron en Cartagena para el acto que debía ser el inicio del desenlace feliz del proceso, que finalmente no fue así, pero han estado ahí, por lo menos hubo un apoyo, lo cual también es importante. Muchas gracias, Carlos. Estamos ya con el tiempo encima. Una pregunta que enviaron por escrito. Bueno, nos han mandado una pregunta por escrito. Se la voy a poner aquí en la foto. A ver, le estamos... Es esta. Saludos desde Costa Rica. Uno de los principales argumentos del no era la impunidad. Sin embargo, hasta donde entiendo, las penas eran similares a las que recogía la Ley de Justicia de Paz que precisamente promovió Álvaro Uribe. Esto podría explicarse a que el sentimiento de la sociedad colombiana respecto a los paramilitares es distinto al que generan las FARC, es decir, la sociedad exige penas mayores para un grupo que para otro. Es de Mariano Castro, de Costa Rica. Es de Mariano Castro. Mariano, creo que Emilio Casinello podría comentar algo al respecto. Emilio. Efectivamente, yo también, en cuanto vi, sobre todo inclusive las cifras, la idea de condenas o sentencias suspendidas y penas alternativas, claro, inmediatamente pensé en el patrón que se había utilizado precisamente en el caso de los paramilitares. La verdad es que nosotros seguimos y teníamos un observatorio internacional, el Centro Internacional de Toledo para la Paz Colombia, durante estos últimos 7 años, y hemos estado siguiendo muy de cerca este proceso. Y es verdad que la referencia es muy fácil y muy automática hacerla a lo que se planteó y cómo se planteó en el caso de los paramilitares, sabiendo que los paramilitares tenían una connotación completamente distinta. Es decir, que es verdad que nadie piensa en los paramilitares como delincuentes políticos, y sí se puede pensar en el caso de las FARC, es decir, que son categorías distintas, con lo cual la amnistía por sedición, por ejemplo, cabe en un caso y no en otro. Pero es verdad que efectivamente había, y hoy en la Jurisdicción Especial para la Paz, el que haya lo que se llaman penas propias de 5 a 8 años con restricción efectiva de la libertad más sanciones restaurativas, en un caso, y penas alternativas por un reconocimiento tardío también de 5 a 8 años de cárcel, más luego pues las penas ordinarias, condena hasta el proceso contradictorio por no reconocer de 15 a
20 años de cárcel, es un esquema muy parecido, muy similar al que se planteó en el caso de los paramilitares. Y es verdad que la respuesta de Uribe ha sido emocionalmente muy cargada en estos temas, obviamente intentando hacer equivalente a la impunidad estos patrones de justicia transicional reintegrativa, muy imaginativos, como he dicho yo, es un modelo precisamente... hablábamos de una justicia transicional tropical, un modelo tropical, hablaba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero es verdad que sí que tienen unos parecidos muy notables con el planteamiento que se hizo en el caso de los paramilitares. Muchas gracias, Emilio. Bueno, pues creo que podríamos seguir aquí por horas, pero el tiempo final nos ha llegado. Invitaría a que cada uno de los expositores pudiera hacer un comentario final para dar cierre a esta sesión. ¿Les parece? Si empezamos ahora por Andrés. Andrés. ¿Aló? ¿Aló? Ya. ¿Me oyes? Sí, perfecto, Andrés. Bien. Yo haría dos comentarios, no sin antes agradecer una vez más, Claudia, la iniciativa y la posibilidad de pensar en voz alta con todos ustedes estos temas. Oxigena oír voces desde afuera cuando uno está metido adentro y está, por supuesto, tan expuesto al ruido de las propias esperanzas y las propias frustraciones, que es lo que ha estado también mucho en juego durante estos días en el país. Dos cosas creo yo que son importantes. La primera tiene que ver con lo que ha ocurrido en Colombia nos dice de muchas otras cosas. Lo que ha ocurrido en Colombia nos dice mucho sobre el estado de las instituciones políticas, sobre los desafíos de la representación política, el futuro de la democracia representativa, los riesgos de la democracia directa y la abulia de gobernar que a veces se esconde detrás del recurso al pueblo soberano. Y revela además una tensión que es bien compleja entre Estado constitucional y soberanía popular que a veces damos como muy fácilmente resuelta de antemano. Quiero decir, hay una cantidad de elecciones colaterales que me parecen tan importantes como las directamente vinculadas con lo que ha vivido Colombia. Y por otro lado, creo que la experiencia del plebiscito y el transcurso de estos años de negociación también han puesto en evidencia que el país, que Colombia, tiene unos problemas estructurales que no dependen de la solución del conflicto con las FARC, problemas que se han estado aplazando indefinidamente y tal vez lo más importante de terminar el conflicto con las FARC, además por supuesto de obtener, como se ha señalado aquí, que una organización armada renuncie a la política por la violencia, es sobre todo deshacernos de esa distracción que nos ha impedido concentrarnos en la solución de problemas estructurales que tienen que ver con el Estado de Derecho, el imperio de la ley, el acceso a la justicia, la creación de oportunidades para la generación de riqueza y de desarrollo y la lucha también contra la corrupción. Tal vez el peor daño que le ha hecho el conflicto interno a Colombia ha sido el de distraernos con los problemas vinculados a él de tareas que teníamos pendientes desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, Andrés. Emilio. Claudia, también agradecer a vosotros la iniciativa, que para mí es una novedad, es inédito el participar en este modelo y en este formato, pero lo agradezco mucho. Enlazando con lo que acaba de decir Andrés, evidentemente la paz no resuelve todos los problemas, pero resuelve un problema importantísimo para Colombia. Y ahí querría señalar, para terminar, la necesidad del apoyo internacional para garantizar la paz después de la paz. Va a ser crítico los recursos necesarios para el posconflicto, en la ejecución de esos acuerdos, cualquiera que sea al final la fórmula que adopten. En el fondo, el posconflicto es la continuación del proceso. Y es verdad que hay una
crisis de modelo económico ahora mismo en Colombia, es innegable. Los precios de petróleo, como han bajado de 2010 a 2013, el peso en las exportaciones ha pasado del 27% al 55%, para ahora encontrarse en unas dificultades muy serias, y va a necesitar una financiación excepcional para el fortalecimiento del Estado. Keynes decía que las amenazas más serias para la paz vienen de la economía, y no andaba desencaminado, desde luego, cuando hizo aquel maravilloso opúsculo sobre las consecuencias económicas de la paz. La financiación para el fortalecimiento del Estado colombiano va a ser absolutamente crítica, tanto en el tema agrario, con la restitución de tierras, como en reparación de víctimas, que hay un esfuerzo sin precedentes, 8 millones de víctimas ya registradas, me parece verdaderamente extraordinario, como en toda la operación de reinserción. Y para todo eso va a necesitar, por ejemplo, unas inversiones colosales en mejora de infraestructuras para llegar el Estado donde no ha estado hasta ahora, para integrar y vertebrar todo el espacio territorial de la inmensa, maravillosa Colombia. Las autovías, los ferrocarriles, los puertos, las comunicaciones, la presencia del Estado, por ejemplo, para la sustitución de cultivos es absolutamente indispensable. Y me voy a permitir una licencia histórica literaria, es decir, voy a recurrir al siglo XVI para venir en auxilio del siglo XXI, si no os importa a nadie, aunque veo que Carlos y Claudia esbozan una sonrisa, pero me he acordado de una frase cuando insistíamos en el modelo colombiano, me he acordado de que una frase de Luis Vives, un pensador y humanista español del XVI, y advertía de la indivisible relación entre paz, justicia y libertad. Y decía que, sentenciaba, la primera condición para la paz es la voluntad de lograrla. Pero añadía, hay que cuidar la justicia, porque desterrada la justicia, que es vínculo de las sociedades humanas, muere también la libertad que está unida a ella y vive por ella. Todo lo que me queda es desear a nuestros amigos colombianos, al pueblo colombiano, a todo el pueblo colombiano, mucha suerte, y que efectivamente este tríptico de justicia, paz y libertad se hagan ciertas inmediatamente, muy rápidamente, lo más rápidamente posible. Muchas gracias, Claudia. 1.000.000 de gracias a ti, Emilio. Carlos. Sí, no, yo voy a comenzar coincidiendo tanto con Emilio como Andrés, primero en los agradecimientos a Comexi por la organización de este evento, que ha sido muy gratificante, y también en la valoración que han hecho los dos sobre la guerra o el conflicto como una excusa permanente para no afrontar mucha parte de los verdaderos problemas que afronta el país. Es decir, creo que en ese sentido Andrés ponía el dedo en la llaga. Precisamente en el Instituto de Ciencia Política, hace algunos meses atrás, había escuchado al ministro del llamado posconflicto, no sé si sigue teniendo razón de ser su ministerio en este momento, pero bueno, al ministro del posconflicto, planteando una serie de cuestiones y de inversiones que debían afrontarse una vez firmada la paz. Lo que ocurre es que muchas de esas inversiones, como por ejemplo infraestructuras en carreteras u otras cuestiones similares, debían haberse enfrentado hace mucho tiempo atrás, con independencia de que hubiera conflicto o no. Y la segunda cuestión tiene que ver que después del triunfo del no en el plebiscito, quizá la buena noticia es que a nadie le interesa que continúe la guerra. Es decir, en ese sentido fue importante que el no triunfara por un escaso margen y no por una victoria abrumadora, pero también fue importante que no triunfara el sí por un escaso margen. Es decir, un resultado similar al que se dio, pero en sentido inverso, hubiera supuesto un desastre porque hubiera dado impulso a los partidarios del no a seguir con una campaña negativa. Sin embargo, este resultado, el que efectivamente se produjo, ha situado a los defensores del no y sobre todo a sus líderes a hacer frente a una situación de compromiso con el proceso de paz. Y decía que la buena noticia es que a nadie le interesa la continuación de la guerra, a la FARC no le interesa la continuación de la guerra, por lo que había señalado antes del reconocimiento de su derrota estratégica. A esto hay que añadir que después de largos años en La Habana, los líderes se han habituado a un estilo de vida del cual
no participaban en el pasado, algunos sí, otros no, y otros a ratos, pero tampoco le interesa la continuación de la guerra a los partidarios, o la reanudación de la guerra a los partidarios del no, porque en el caso de que esto se produjera, y en la eventualidad de que hubiera nuevamente víctimas mortales, estas víctimas se harían o se presentarían como responsabilidad exclusiva de quienes, con su negativa a avanzar en la firma de los tratados, hicieron posible la reanudación de esa guerra. Y teniendo presente que dentro de 2 años, en 2018, hay elecciones legislativas y sobre todo elecciones presidenciales en Colombia, este es un escenario no deseable para muchos de los partidarios del no. No para todos, pero por supuesto las iglesias evangélicas que siguen creyendo que este resultado no es producto de la voluntad del pueblo colombiano, sino que se logró gracias a Dios. Bueno, pues a mí no me queda nada más que agradecer a los participantes, agradecer sus amables palabras y sobre todo la disposición a subirse a estas aventuras a las que Comexi los invita cada vez que tiene un pretexto. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y les comentamos que esta transmisión va a estar disponible a partir de mañana en el canal YouTube de Comexi, que es youtube.com/Comexi, Comexi AC, perdón, /Comexi AC, y lo estaremos informando también a través de nuestro ecosistema digital, en Twitter, @Comexi. Yo también lo difundiré a través de mi cuenta, @lacloud, y bueno, pueden seguir a Carlos y a nuestros colegas en sus distintas arrobas, @Carlos Malamud, Carlos y nuestros institutos. Y nuevamente muchas gracias, que tengan muy buen día, buenas noches, dependiendo de la latitud en la que estén. Gracias. Buenas noches en mi caso. Gracias, hasta luego. Gracias, Claudia, de nuevo. Gracias, Carlos. Nada. Andrés, hasta pronto. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Adiós, Andrés. Adiós, Emilio. Adiós. Buenas noches por mi parte. Chao.